Eres Suficiente es un podcast creado por Noticias Cristianas Saltillo, donde hablaremos de las situaciones que enfrentamos día con día. Pero sobre todo, de aquellos momentos donde hemos entendido que el amor de Dios es suficiente. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Naima Martínez. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? A todos nuestros amigos de Noticias Cristianas Saltillo, o como yo hace un tiempo los bauticé. Yo no soy quien para bautizar, pero como por ahí luego decimos, a todos nuestros noticristianos les doy la bienvenida por estar una vez más aquí con nosotros. Ya sé, andaba desaparecida, habíamos dicho que por ahí íbamos a tener programas más frecuentes, pero aquí estamos de nueva cuenta. Hoy estoy sola, hoy no tengo invitado. Esta nueva sección, este nuevo podcast, lo hemos titulado Eres Suficiente. Van a decir, ¿pero por qué? ¿Quién es suficiente? Bueno, sabemos que en este caminar cristiano constantemente hay circunstancias en nuestras vidas que pues nos hacen dudar que realmente Dios puede llegar a ser suficiente para nosotros. Y pues vamos a comenzar. Fíjate que te quiero leer un versículo de la Biblia. Por eso aquí tengo mi teléfono, ¿ok? No vayan a decir, la hermana no usa la Biblia, sí la uso, pero un poquito más práctico. Aquí les tengo el teléfono y bueno, aquí lo tengo en mi teléfono. Les voy a leer ahí en Salmos 143:10. Dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Van a decir que tiene que ver con decir que Dios es suficiente o hablar de este tema, eres suficiente, y este versículo, enséñame a hacer tu voluntad, es lo que yo quiero dejarte ahora sí como que unas pequeñas palabras en clave. Te comentaba que a veces, aunque no lo entendamos, las circunstancias que a veces llegan a nuestras vidas, sean buenas o sean malas, es porque Dios sigue teniendo el control de todo, aún en los sí y en los no. Dios también, en su perfecta gracia, pues Él decide hacerlo, sí y no. Entonces es parte de nuestro propósito. Las circunstancias difíciles que a veces asedian a nuestras vidas es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Probablemente puedes decir, oye, ¿qué onda? Pero es una tras otra, y de eso precisamente hoy quiero hablarte. El por qué hemos estado desaparecidos durante un poquito de tiempo desde la última vez que por ahí subimos un video sobre modas y religiones, costumbres con nuestro amigo Abraham Guajardo. Teníamos ya, ahora sí que una serie de temas los que queríamos abordar. Pero ¿qué crees que pasó? Existen situaciones, como te lo comentaba, en nuestras vidas que a veces Dios tiene que venir a tratar en nosotros. Hay luchas con las que tenemos que cargar durante cierto tiempo, o quizá ahorita en estos momentos tienes una lucha que se te ha convertido desde hace algunos meses en algo constante. Te voy a platicar un poquito y vas a decir, no quería escucharte, o a lo mejor sí querías escucharme, pero bueno, en mi cuenta de Facebook personal, bueno, ya todos me conocen, soy Naima Martínez. Por ahí posteaba hace casi 40 días que me encontraba hospitalizada. Sí, me encontré hospitalizada hace 40 días y te voy a contar un poquito y por qué va ahí el trasfondo de este tema o de este nuevo podcast que Dios ha puesto en nuestros corazones con las palabras simples, sencillas, eres suficiente. El 13 de agosto me invitan a cantar a una plaza, a un evento, un grupo que venía de Chiapas, Original Poder Cristiano. A nuestros inicios nosotros teníamos el top 5 de los videos cristianos y bueno, Original Poder Cristiano estuvo en uno de esos top 5. Si lo buscas lo vas a encontrar en el año 2020, me parece, ya no me acuerdo. Ahorita estábamos platicando que ya estamos a punto de cumplir 4 años con la página de Noticias Cristianas Saltillo. Ese fue un corte comercial. Total,
de que a nuestros inicios, bueno, conocimos a estas personas, solamente los conocíamos por teléfono, vienen a Saltillo, me invitan a cantar una canción con ellos que se llama Gracias Señor, me parece. Entonces esa canción, pues ahí voy, fui a cantar, bien padre, súper de bendición. La canción decía que gracias Señor Jesús, no voy a pedirte nada, solamente hoy te voy a agradecer. Una semana antes había tenido una semana complicada. Meses anteriores había puesto algo sobre todas las cosas en mi vida personal. Y te voy a hablar también de esto porque son temas en los que casi nadie en ninguna iglesia o pocas personas quieren tocarlo. Sí, pocas personas lo quieren tocar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un mundo donde los jóvenes, personas como nosotros, comunes y corrientes tal vez, queremos tener un super cuerpazo, un super físico, queremos tener un carro, una casa, tenemos muchas ambiciones, pero llega un punto en donde llegas a que esas ambiciones se hagan tu Dios y te olvidas de realmente de Dios, quien es nuestro creador. Te olvidas realmente quién te creó, que por Él fueron todas las cosas, que si tú le pides, Él va a añadir lo que tú le pidas conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Meses anteriores yo me obsesioné totalmente con mi físico, te soy sincera, y hice de todo por tener, no sé, a lo mejor un buen físico, tener una buena apariencia, etcétera, etcétera. En el mes de agosto, como te comentaba, el 13 de agosto, pasa algo que yo ni siquiera imaginé. A nosotros muchas de las ocasiones no nos gusta comer comida saludable. Ese día por la mañana, ese domingo, en mi familia normalmente los domingos nos juntamos en las mañanas en casa de mi hermano, nos reunimos, hablamos, platicamos, desayunamos y ese día se me ocurrió comerme 2 tacos de barbacoa, de esa barbacoa así que le comes al taco y se escurre así toda la grasita, riquísima por cierto, ¿no? Y un platito de menudo. Eso fue lo que comí en todo el día. Esperé que fueran las 8 de la noche, 7 de la tarde para poderme ir a cantar a ese evento. Llegaron las 9 de la noche, toca que me ponga a cantar y ese día, wow, yo me sentía como que un águila, un pajarraco, no sé, me sentía una mariposa porque estaba cantando con uno de los grupos que pues tiene muchos seguidores y realmente tienen, no sé cómo puedo decirte, la gracia de Dios en sus vidas por todas sus canciones. Y muy padre, llego a mi casa a las 11 de la noche con mis papás y a las 12 de la noche de ese día comienza mi verdadero proceso. Anteriormente, hace 2 años, habíamos pasado un proceso en mi familia que mi hermano y mi mamá habían tenido cáncer y esa es otra historia que posteriormente los vamos a tener aquí para que platiquen un poquito más sobre ese proceso. Entonces, mi verdadero proceso fue ese 13 de agosto de este año a las 12 de la noche. Comencé a inflamarme mucho, comenzaron a venir vómitos y vómitos y vómitos durante toda esa noche. Al día siguiente, el lunes por la noche, por la mañana, me voy a checar y me dicen es una gastroenteritis, me ponen medicamentos, solamente me dura 4 horas el medicamento, controla mi dolor un poquito. Y yo no entendía realmente. Esa noche recuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, no te vayas de conmigo, no me sueltes la mano, y mi mamá ahí estaba. Y en ratos le decía, mamá, vete a dormir, vete a descansar, pero era un dolor que pues realmente no te lo puedo describir, no se toleraba, no se soportaba, no podía estar acostada, no podía estar parada, no podía levantarme, me volteaba de un lado y de otro y total, esa noche no pude dormir, me voy, me atiendo, me dan medicamento, me dieron según lo más fuerte, todo el día lunes igual seguí con dolores, después comenzaron los vómitos aún más en aumento, ya no vomitaba absolutamente nada de comida ni nada. Espero que no seas de las personas que les dé guío, por eso que te estoy contando, pero era algo que yo jamás imaginé que iba a vivir. En esa semana, una semana antes, unos días antes, me habían ascendido de puesto en mi trabajo y yo estaba muy feliz
porque ya tenía más oportunidades en mi trabajo, ya había ascendido de puesto, esa semana me iba a ir de vacaciones y no fue así. Nosotros podemos hacer nuestros propios planes, dice en Proverbios, pero la respuesta de esos planes viene del Señor. Si nuestros planes y nuestros propósitos están fuera de la voluntad de Dios, entonces va a haber situaciones que no van a permitir que esos propósitos que nosotros tenemos fuera de la voluntad de Dios puedan ser alcanzados. ¿Por qué? Porque quizá no nos conviene. ¿Por qué? Porque quizá no es algo que lo necesitemos en el momento. No lo sé. Esa semana a lo mejor vas a decir que tiene que ver. Recuerda que al principio te dije que estaba obsesionada con mi físico. Sí, somos cristianos, claro que sí. Y como cristianos a veces tenemos nuestros tropezones. Pero ahí todavía no me quiero adelantar a esa parte de la historia. Después, todo el lunes en la noche igual, la temperatura no bajaba. Dice mi mamá, yo no me veía al espejo realmente, pero dice mi mamá que ya para el lunes en la madrugada estaba hinchada, estaba toda amarilla y demás. Ahí yo creo que si se pueden anexar algunas imágenes, se las voy a estar anexando de ya cuando estaba en el hospital y todo lo que pasó. Porque para allá voy, martes en la mañana, son 8 de la mañana, mi mamá desesperada le marca a una de mis tías de Monterrey y le dice a mi tía, trata de ya llevarte a Naima al médico porque es de urgencia. Mi mamá hace otra llamada a una de las pastoras que es muy amiga nuestra de años, la pastora Terefantos, llega al hospital, llegamos allá, tengo que hacer fila, tengo que esperar para ser consultada. Al verme la gente, cómo estaba con el dolor, cómo estaba mi aspecto físico tal vez, entonces la misma gente hace que abran la puerta y yo pueda entrar directamente a urgencias. Un federal, un policía me mete cargada, casi cargada juntamente con la hermana Tere, y ahí es donde empieza todo el proceso. ¿Qué pasó en este tiempo? Rápidamente vienen los doctores, comienzan los doctores a ellos a balbucear y decían, esto es de urgencia, esto es de urgencia. Comenzaron a hacer estudios de laboratorios y mucho más. Yo no entendía en ese momento, mi mente no alcanzaba a comprender realmente lo que Dios quería de mí o realmente lo que Dios tenía preparado para mi vida. Después se llegan las 4 de la tarde, soy intervenida quirúrgicamente. Pasaron horas en esa cirugía, pero mientras me llevaban al quirófano y mientras me hacían los últimos estudios, el último TAC, pues resulta que mi apéndice había estado, según, fisurada, era lo que decían los médicos. Cuando llego a quirófano, mientras iba los doctores comenzaron igual nuevamente a balbucear. Había muchos doctores, muchos médicos. Te comento, era un dolor insoportable, no podía soportar ni siquiera que me tocaran mi vientre, ni siquiera que me tocaran la espalda. Era un dolor inimaginable. Cuando llego, cuando me preparan para ir, los camilleros, inmediatamente los doctores dicen, rápido, súbanla a la camilla, me suben a la camilla y el anestesiólogo me dice, no puedo dormirte, porque para esto durante todo el día había estado despierta porque no me dejaban dormir y yo tenía mucho sueño y tenía mucha hambre, lo recuerdo muy bien. Los doctores no me dejaban comer, no me dejaban dormir, yo no entendía por qué. Cuando iba el anestesiólogo, me hizo firmar una carta responsiva porque iba a haber complicaciones en la cirugía. Era una cirugía muy complicada. Cuando iba en la camilla, comencé a orar a Dios. Recuerdo que la hermana Tere Fuantos y mi mamá me agarraron la cabeza. Mi papá entró a dejarme unas vendas que habían pedido en el hospital para poder intervenirme. Y recuerdo que mi papá se recostó en mi pecho y comenzó a llorar y solo dijo, Dios es bueno. Y sí, es que quiero agua, sí, la verdad, para que no se me seque. Otro corte. Entonces resulta que cuando estábamos en el momento de que mi papá llega y me dice, tienes que confiar en Dios, vamos a salir una vez más de esto, Dios es bueno,
Mi mamá, antes de meterme al quirófano, me dice: recuerda que tenemos que amar a Dios en medio de la muerte y el dolor. Hace varios años hice una canción que se llamaba Te voy a amar. Usted la puede buscar en YouTube. Promoción para la canción, para el video. No es real. Lo pueden ir a escuchar y van a entender un poquito el por qué mi mamá me decía sobre ese pedazo de esa canción. Cuando iba yo en la camilla, comencé a orar. Hice una oración, yo creo que sí, cuando me arrepentí fue la más sincera, pero creo que esta fue lo doble de lo más sincero. Puedo decirte que realmente sentir lo que es estar al borde de la muerte. Muchas personas dicen: nadie se muere de una apendicitis. Pues déjame decirte que los doctores y los médicos en ese momento, muchos de ellos estaban asustados y ellos decían: tenemos un gran compromiso por salvar tu vida, Naima. Cuando iba en la camilla, el doctor me dice: si crees en Dios, pide a Dios por tu vida. Y dije: claro que creo en Dios, doctor. Y mi oración fue la siguiente: Dios, si es el momento en que deba irme, en el que tú me tengas que llamar a tu presencia y así lo deseas, ¿qué crees que le dije? Estoy lista. Estoy lista. Y comencé a ponerme a cuentas con Dios. Y le dije: Señor, sé que he cometido muchos errores, que no he sido una hija quizá de quien te sientas orgulloso, pero yo te pido que me perdones por todos y cada uno de mis pecados. Y también te pido que las personas que vayan a quedarse en esta tierra, como lo son mis papás, les des fortaleza. Si esta es tu voluntad, si tu voluntad es que en este momento deje esta tierra, estoy totalmente lista para hacerlo. Y segundo, pero si no es tu voluntad y tu voluntad es que yo siga en este lugar, te entrego mis sueños. Y ese sueño que yo le entregué a Dios, pocos hoy en día de los jóvenes probablemente se los podemos entregar. Te comentaba hace un momento que mi preocupación durante meses atrás, o mi obsesión hasta cierto punto, era mi aspecto físico, porque yo decía: si tengo un buen aspecto físico, voy a poder tener un buen hombre de Dios. Error. Por tu aspecto físico no vas a tener un hombre o una mujer de Dios. Es por tu relación personal con Dios. Si tú tienes una relación con Dios, una comunión con Dios, Dios te va a añadir las necesidades que tú necesitas a su tiempo. Cuando yo le digo a Dios: la segunda cosa que te quiero pedir, y es lo último que te voy a pedir, si es tu voluntad que me quede, yo te entrego mis sueños. Te entrego mi sueño de tener una familia. Te entrego mi sueño de buscar al hombre ideal para mi vida y poder formar una familia. Te entrego este deseo porque tú sabes que es mi más grande anhelo. Y ahí te va esta palabra, el por qué hoy por hoy este podcast lo he mencionado así: eres suficiente. Porque en medio de mi oración yo le entregaba los sueños a Dios y yo le decía: porque a partir de que si es tu voluntad cumplir mi sueño o no es tu voluntad, yo quiero que seas completamente suficiente en mi vida. Es algo muy loco, porque normalmente hoy en día los jóvenes buscamos un amor bonito, como te comentaba hace rato, casa, carro, y si no lo tenemos tratamos de conseguirlo de alguna manera y olvidamos a Dios y dejamos a Dios fuera de nuestros planes. Cuando tú estés en el camino de Dios y en el lugar correcto, vas a poder encontrar a la persona correcta. No la vas a encontrar en los placeres, no la vas a encontrar por tu propia inteligencia, por tu propia voluntad, por lo que tú quieres. Es lo que Dios quiera añadirte a tu vida. Termino de orar y el anestesiólogo me dice: qué bonita oración hiciste. Tengo años que no le pido algo a Dios y hoy tú me empujaste a hacerlo. Y creo que es algo de lo que en ese momento dije: qué padre que los que me escucharon pudieran a lo mejor activar su fe. En medio de la operación, los doctores me decían: ¿qué música te ponemos? Y pues ahí estaba Naima tratando de recordar algunas canciones que más le gustaban,
que más le apasionaban, La Cruz de Álvaro López, y tantas y tantas y tantas y tantas canciones más que en lo personal llenan mi vida completamente. Cuando salgo del quirófano, me suben a piso, los doctores inmediatamente vuelven a entrar y me dicen: lo logramos, ahora sí te puedes dormir. En toda la operación no me dejaron dormirme, y cuando van, lo único que me dicen es: realmente Dios escuchó tu oración y realmente eres un milagro de Dios. Y yo a partir de ese día dije: gracias Dios por esta nueva y esta segunda oportunidad que tú me diste. Así le plació. Hoy por hoy puedo decir que eres suficiente en mi vida. Y sabes, a partir de ese día mi vida comenzó a cambiar totalmente. Y días atrás, mientras estaba orando a Dios y recordaba todo este proceso, porque la recuperación ha sido también lo más doloroso. Hoy en día me puedes ver tranquila, me puedes ver aquí sentada. Estoy acoplándome a mi ritmo de vida, a mi ritmo de trabajo nuevamente. Hace una semana apenas comencé nuevamente. La herida no ha cerrado por completo, pero ¿sabes qué? Pasó todo esto. Yo los primeros días no quería verme al espejo, no quería ver la herida que tenía, no quería ver mi condición en la que me encontraba pálida y demás, y chalala. Pero Dios me hizo entender y Dios me llevó a la historia de Jacob. Jacob lucha con el ángel por una bendición. Y esa noche Jacob, él le pedía a Dios: yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú me bendigas. Si tú recuerdas, te decía hace unos momentos que yo entregué mi voluntad y mis sueños a Dios. Y para mí iba a ser una bendición si Dios decidía en ese momento llamarme a su presencia. Pero Dios tenía otra bendición para mí, y era darme un nuevo comienzo, era darme una nueva historia llena de amor, llena de paz, llena de tranquilidad. Porque a partir de que yo le entregué ese sueño a Dios, te lo prometo que en estos 40 días, Dios ha sido más que suficiente para mi vida. En esa situación en la que me encontraba, de los miles y millones de amigos que tenía a mi lado, solo se quedaron 3 personas. Y los voy a nombrar. ¿Por qué? Porque para mí realmente fueron en esos momentos la ayuda más inimaginable que pude haberme encontrado en ese momento. Una de ellas dejó a su esposa y a sus 2 niños, un bebé de 1 año y medio, a cargo de su esposo, y su esposo se tenía que ir a trabajar súper temprano. Y obviamente los niños, tú sabes que estando chiquitos quieren mover aquí, quieren mover allá. De hecho, no le he preguntado: Serafín, ¿cómo te fue con tus hijos esa noche? Porque realmente Serafín y Paulette, que bueno, Serafín es nuestro productor, nuestro director de Noticias Cristianas Saltillo, fueron los que estuvieron en esos momentos. Y mi amiga Maffer. Y ¿sabes qué? De tantas amistades que tenía en ese tiempo o antes de toda mi enfermedad, no lo sé, pero hubo uno que también nunca me dejó y nunca me abandonó, y ese fue Jesús. En estas situaciones difíciles tú vas a saber quién es suficiente para ti, y vas a entender que Dios pone a las personas correctas en el tiempo correcto en tu vida para hacer ese soporte en tu vida y en tu corazón. Te voy a leer ahí Génesis 32, 22 al 30. Lo vamos a resumir. Dice ahí que Jacob se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 11 hijos, a sus 2 siervas, y bueno, se dirigió hacia Peniel. Peniel fue en aquel lugar donde Jacob vio a Dios cara a cara y donde fue librada su alma.
¿Por qué? Porque Jacob probablemente tenía cargas, tenía circunstancias difíciles en ese momento que a lo mejor no se las contaba a nadie, ni siquiera a sus 11 hijos, ni siquiera a sus mujeres, ni siquiera a sus siervos. ¿Cuántas veces nosotros decidimos quedarnos con esas cargas y con esas circunstancias difíciles? Aún cuando Dios sabe nuestras circunstancias difíciles, no se las decimos a Él. Pero tenemos que entender que Él es suficiente en nuestras vidas. Y Él puede llevarse absolutamente toda carga, todo peso, toda circunstancia difícil cuando realmente recurrimos a Él. Jacob y el varón o el ángel en aquel entonces estaban en una lucha constante, porque Jacob sabía que si ese ángel se le había aparecido era porque había sido enviado por Dios para darle un mensaje. Esa noche dice la palabra de Dios, tú lo puedes leer en tu casa, está en Génesis 32 del 22 en adelante, que Jacob lucha con ese ángel. Pero ¿sabes qué le pasa a Jacob cuando él recibe su bendición? Que fue el intercambio de nombre, que el ángel le dice que ahora la bendición que él traía era de que iba a llamarse, ya no Jacob, sino ahora se iba a llamar Israel. ¿Y quién es Israel ahora? Es el pueblo escogido, apartado para Dios. ¿Te das cuenta? Si tú te das cuenta en esto, puedes entender dos cosas. Valió la pena la lucha que Jacob tuvo con ese ángel por esa bendición. Pero ¿sabes qué pasó durante esa pelea? Dice en la palabra de Dios, o al menos en la Reina Valera, o en algunas otras versiones, que Jacob cuando lucha con el ángel, al término, él comienza su cadera es dislocada. Ya no caminó igual, a lo mejor yo siento que a lo mejor caminó con un bastón o caminaba con dificultad más adelante, no lo sabemos. Y eso fue lo que precisamente en estos días yo reflexionaba en esta historia, de que si tú te fijas, entregué mis sueños a Dios. Para mí la bendición de Dios era que si yo me iba en ese momento con Dios, ¡wow! ¡Qué padre! Allá te iba a ver en el cielo. Pero no fue así, a Dios no le plació. Ahora yo sé que las bendiciones de Dios en mi vida me va a seguir alcanzando. Porque su propósito y su voluntad se va a cumplir en mi vida. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. Pero también lo que aprendí es vivir cada día como si fuera nuestro último día. A Jacob se le dislocó su cadera. A mí, la marca que me quedó de este proceso o de esta pelea por la bendición o el propósito que Dios tiene para mí, fue una marca de aproximadamente de 13 centímetros a 12 centímetros más o menos. Una herida que va a estar ahí, una marca que va a estar ahí en mi cuerpo. Pero ¿sabes qué? Cada vez que yo la vea, yo voy a recordar, cada vez que quiera menguar, tengo que recordar que Dios me dio una segunda oportunidad y que mi fe, mi esperanza en Cristo, de lo que Él tiene para mi vida, ya no puede retroceder, ya no puede menguar. Es mejor a veces decir, Señor, aquí estoy, te entrego mis sueños, te entrego mis deseos, aprender a depender de Dios y no a depender de nuestra inteligencia, de nuestra imprudencia, porque a veces somos tan imprudentes con Dios que todavía le reclamamos, Dios, es que ¿por qué me castigas? No, Dios no te castiga, hay procesos que nosotros mismos buscamos. ¿Por qué? Por nuestra propia, ¿cómo te puedo explicar? Nuestra propia desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que Dios sea suficiente en nuestras vidas, no importando las circunstancias difíciles, buenas o no tan buenas, vengan a nuestras vidas o a nuestros corazones. Hay corazones, hay cuerpos que han sido heridos, que Dios usará para que el día de mañana otros encuentren esperanza en sus cicatrices. Espero que este pequeño testimonio, no sé cuánto vaya a durar esto, pero espero que esto te pueda servir, que mi experiencia te pueda servir. Y sabes que ahorita me aguanté mucho las ganas de llorar, aunque no lo creas, porque al recordarlo fue un proceso difícil y han sido 40 días en los que Dios me ha estado enseñando que realmente Él es suficiente en mi vida. Él es suficiente en mi vida, ¿por qué? Porque
Muchos se fueron, otros se quedaron, pero Él nunca se fue. Y es lo mismo que hoy te vengo a dejar y que probablemente en los próximos capítulos que vayamos a tener con otras personas, con otras historias, tú vayas entendiendo que realmente Dios es suficiente. Este proceso fue de enfermedad. Yo no sé si a lo mejor tú estás pasando carencias económicas, yo no sé si a lo mejor estés pasando un proceso como el mío, o que tu hijo o tu hija están pasando por una depresión, o tú mismo estás pasando por un duelo. Yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es de que aunque voltees a todos lados, probablemente no vayas a ver a Dios, pero tú tienes que entender que sí lo puedes sentir y que Él está al pendiente de ahí, de ti, porque ¿sabes por qué? Dice en 2 Corintios 12:9, te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, algo que Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. Yo lo pudiera parafrasear. Mi amor es suficiente para ti. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y yo le agregaría otro pequeño pedacito para entender que Dios me es suficiente. Así es de que te pido solamente en este día 2 cosas. Entrégale todo a Dios, todas tus cargas, todo aquello que te está afligiendo en estos momentos. Entrégale tus sueños y deja que Él sea suficiente en tu vida. Así es de que me despido. Mi nombre es Naima Martínez. Hasta aquí llegamos con esta primera parte de este podcast. Los próximos podcasts estarán invitados con nosotros. Y si tú tienes alguna petición, si tú sientes que realmente en estos momentos sientes tal vez algún vacío en tu corazón o estás pasando por una situación difícil, puedes escribirnos un mensajito con tu petición, con tu oración, y nosotros estaremos orando por ti. O igual, si solamente quieres hablar con alguien, claro que también estamos dispuestos a leerte, a escucharte. Tenemos nuestras redes sociales aquí en Facebook, Noticias Cristianas Saltillo, y también en Instagram, Noticias Cristianas Saltillo. Estamos para servirte. No olvides darle like a este video, compartirlo a alguien más, porque a lo mejor dices, yo no lo necesito en este momento, pero probablemente sí podemos ser ese canal de bendición para otras personas. Mi nombre es Naima Martínez y nos vemos a la próxima. Eres suficiente. Es un podcast creado por Noticias Cristianas Saltillo, donde hablaremos de las situaciones que enfrentamos día con día. Pero sobre todo de aquellos momentos donde hemos entendido que el amor de Dios es suficiente.